Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro video tutorial de cálculo diferencial, donde ahora vamos a estudiar el tema de función inversa. Comenzamos. Muy bien, ahora en el caso de una función inversa va a suceder lo siguiente. Si tenemos una función f, la cual forzosamente debe de ser inyectiva, cuyo dominio sea el conjunto A y cuyo contradominio sea el conjunto B, vamos a tener una función g. Si esa función g satisface la composición f composición con g de x y nos da una función identidad, vamos a decir que es la inversa de f. Y se denota como f a la menos 1 de x, cuyo dominio ahora va a ser b, que era el contradominio de f, y ahora el contradominio va a ser a, que era el dominio de f. Ahorita lo vamos a ver con una ejemplificación. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a determinar la inversa para la función f de x igual a x cúbica menos 1. Lo primero que debemos de hacer con esta función es identificar en primera instancia si es una función o no es una función inyectiva. Nosotros vamos a identificar si esa función es inyectiva como lo hicimos anteriormente, en donde para un x1 diferente de un x2 debe de cumplirse que un f de x1 sea diferente de un f de x2, ¿no? Si sucede eso, o si nosotros en un momento dado bosquejamos la gráfica de esta función y trazamos una línea paralela al eje de las x y solamente hay una intersección, entonces podemos afirmar que esa función es inyectiva, como en este caso. F de x es igual a x cúbica menos 1, su dominio de esta función, el dominio de f, son todos los reales, dado que es una función cúbica, es una función polinomial. El contradominio de la función van a ser también todos los reales. Además es una función, f de x es una función inyectiva. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que nosotros podemos hacer o vamos a hacer es aplicar la definición de función inversa. Para esto debe de cumplirse que f evaluado en f a la menos 1 de x sea igual a la función identidad. Nosotros aquí vamos a utilizar el concepto de función o función composición, que previamente ya lo vimos. Entonces, en vez de f, en este caso en f de x, vamos a evaluar f a la menos 1. Entonces va a ser f a la menos 1 elevado al cubo menos 1, y eso es igual a x. Ese menos 1 está restando, lo voy a pasar sumando, y entonces va a ser f a la menos 1 de x elevado al cubo igual a x más 1. Esto está como potencia y va a pasar como raíz. Entonces f a la menos 1 de x es igual a la raíz cúbica de x más 1. Precisamente esta función es la función inversa de f de x igual a x cúbica menos 1. Ahorita vamos a bosquejar ambas gráficas en un plano cartesiano y vamos a ver qué es lo que sucede. Muy bien, ahora veamos qué sucede de manera gráfica. En el caso de la función que es f de x igual a x cúbica menos 1, mencionábamos al inicio que debía de ser una función inyectiva. Nosotros gráficamente podemos identificar que una función es inyectiva trazando una línea paralela al eje de las x. Si solamente hay un punto de corte, un punto de intersección, entonces es una función inyectiva. Nosotros a cualquier altura que tracemos esa línea paralela, prácticamente vamos a observar que solamente va a haber un punto de corte. Por lo tanto, podemos afirmar de manera gráfica que esa función es una función inyectiva. Entonces, aquí yo lo que hice, como previamente lo hemos venido haciendo, es asignar valores de una manera arbitraria para encontrar las respectivas imágenes de f de x. Entonces, aquí puse menos 2,
el resultado es menos 9 y así sucesivamente. Esa gráfica la tracé con línea con un color azul. Ahora veamos, hace ratito encontramos la función inversa de f de x y la inversa es f a la menos 1 de x es raíz cúbica de la suma de x más 1. Lo mismo, asigné valores a x para encontrar las respectivas imágenes f a la menos 1 de x. Estos valores los trazamos en el mismo plano cartesiano y después, por último, vamos a trazar la función identidad. La función identidad, recuerda que es f de x igual con x. Y esa función la tracé con rojo. Vamos a observar lo siguiente. Tenemos la función en azul, la función original f de x. F de x igual a x cúbica menos 1. Su inversa es el reflejo sobre la identidad. Si observamos, el reflejo es lo que está pintado con negro. El reflejo es la inversa de esta función. Muy bien, ahora vamos a determinar la inversa de las siguientes funciones. En el caso de la función g de x igual a 4 menos x cuadrada, g de x igual a 4 menos x cuadrada, vamos a revisar que esta no es una función inyectiva. ¿Por qué no es una función inyectiva? Porque no se cumple que para un x1 diferente de un x2 existe un f de x1 diferente de un f de x2. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, si nosotros le asignamos el menos 1, g de menos 1, g de menos 1 va a ser 4 menos menos 1 al cuadrado y nos va a dar 3. Y si asignamos ahora el valor de 1, va a ser 4 menos 1 al cuadrado, también nos va a dar 3. Entonces, no puedo afirmar que esta función sea inyectiva. Otra forma sencilla de poder comprobar esto es graficándola. Esbozamos su gráfica y recuerden, hay que asignar valores. Más o menos va a quedar así la función, el esbozo de gráfico de dicha función. Y es una parábola, la cual abre hacia abajo. Su vértice está en el punto 0,4. Si nosotros trazamos una línea horizontal al eje de las x, vamos a observar que corta en 2 puntos, no solamente en uno. Por lo tanto, no es una función inyectiva. Y si no es una función inyectiva, esta función no tiene inversa. Entonces, vamos a poder decir que g de x no tiene inversa. Muy bien, ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos h de x es 1 entre 3x más 2. Vamos a utilizar la definición de la función inversa y debe de suceder que h compuesto en h a la menos 1 de x sea igual a la función identidad. Ahora, h de x es precisamente esta expresión, entonces va a ser 1 entre 3 por, en vez de x vamos a poner h a la menos 1 de x más 2 y eso debe de ser igual a la identidad x. Todo esto está dividiendo, va a pasar multiplicando y nos va a quedar 1 es igual a x por 3 que va a multiplicar a h a la menos 1 de x más 2. Esa x está multiplicando, va a pasar dividiendo, nos va a quedar 1 sobre x es igual a 3 que va a multiplicar a h a la menos 1 de x más 2. Este 2 está sumando, va a pasar restando. Este 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo y entonces nos va a quedar 1 sobre x menos 2 entre 3 y eso es igual a h a la menos 1 de x. Entonces h a la menos 1 de x, simplificando y realizando las operaciones, nos va a quedar 1 menos 2x entre 3x. Una manera de comprobar que este resultado es correcto es haciendo la composición de h con h a la menos 1 de x. Si lo hacemos, h composición con h a la menos 1 de x
nos debe de dar la función identidad, es decir, x, ¿verdad? Entonces, en h de x es 1 entre 3, que va a multiplicar a x, pero en vez de x vamos a precisamente poner la inversa. Va a ser 3 que va a multiplicar a 1 menos 2x entre 3x más 2. Y eso debe de ser igual a x. Hacemos operaciones, 1 entre este 3 con este 3 divide y nos queda 1 menos 2x entre x más 2, y eso es igual a x. Como un denominador, y nos va a quedar 1 entre 1 menos 2x más 2x entre x, y eso es igual a x. Simplificando términos semejantes, menos 2x más 2x, nada, nos queda 1 entre 1 entre x, y esto es igual a x. Producto de extremos entre producto de medios, y nos queda que x es idéntico a x. Por lo tanto, nuestra inversa es correcta. Muy bien, ahora es tiempo de practicar el tema de función inversa, para lo cual te sugiero que realices la siguiente actividad. En la página 1152, el ejercicio 12, los reactivos impares. Recuerda, Colegio Nacional de Matemáticas, los más picudos.